La sesión 78 y 79 se da por aprobada y el acta de la sesión 80 y 81 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, recibimos excusas del director ejecutivo de CONAF y del director de la DGA, quienes señalan que no podrán asistir porque están atendiendo los eventos climatológicos extremos del fin de semana. También recibimos un oficio del presidente del Banco Estado, por medio del cual informa sobre la posibilidad de otorgar soluciones financieras para pequeños agricultores afectados por las inundaciones. También un oficio de la ministra de Medio Ambiente, por medio del cual informa respecto al estado de tramitación de los 5 cargos formulados por la Superintendencia de Medio Ambiente a la empresa Agroorgánicos Mostazal Limitada. También recibimos un correo de la empresa Agricultura Orgánica Agroecológica de Chile, quienes solicitan ser invitados para exponer sus puntos de vista en relación al proyecto de ley que promueve la adquisición de bienes y servicios de alimentación en el sistema de compras públicas a pequeños y medianos agricultores y apicultores, cooperativas agrícolas y pescadores artesanales, boletines refundidos 15.173 y 16.081. Y finalmente recibimos un oficio del Director Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA, por medio del cual remite el documento denominado Informe Final del Panel de Expertos sobre la metodología del CAF 2021 de Chile. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Fiscal valora sobre la cuenta. Sobre puntos varios. Diputado Donoso. Bueno, estamos viviendo una situación muy lamentable en la región del Maule y en la sexta y en la octava región, que afecta gravemente, por cierto, a las personas, pero que va a afectar gravemente a la agricultura y a la provisión de bienes provenientes de la agricultura. Por lo tanto, quisiera pedirle a la Comisión que tomáramos el acuerdo de pedirle al ministro que haga un plan de recuperación de las zonas agrícolas, que esta vez sea con la profundidad suficiente para enfrentar la situación de riego y de productividad de las tierras, ya que en menos de 2 meses hemos sido gravemente afectados. Ahora será imposible la recuperación de riego seguramente, y la pérdida de hectáreas cultivables es muy importante. También del capital de trabajo de los agricultores que han sido afectados, ya que seguramente utilizaron parte en este periodo intermedio y hoy día lo han vuelto a perder. Muchas gracias, diputado Donoso. Diputada Bulnes. En el mismo sentido del diputado Donoso, pero quiero agregar que además, conversando con el director regional de Senapred del Maule, comentábamos que el problema a propósito de las lluvias, del año normal, de las aguas, qué sé yo, toda el agua caída se pierde, no toda, pero prácticamente toda la que ha caído en estos días se ha perdido, porque con las lluvias de junio ya la tierra había quedado saturada. Entonces me parece importante que como Comisión de Agricultura, y por cierto voy a ir también a la Comisión de Recursos Hídricos a plantear lo mismo, se pida a los respectivos ministerios, Obras Públicas, Agricultura y los demás que procedan, digamos, una política seria y responsable de embalses, de micro y pequeños embalses, porque los grandes embalses son muy caros, todos sabemos, y demoran muchos años, pero los micros y pequeños embalses podrían ayudar a conservar el agua y efectivamente hacer obras de riego destinadas a pequeños y medianos agricultores que podrían, y eso es extremadamente importante, más que los grandes embalses que también han demostrado ser medianamente eficientes, pero ni tanto. Pero lo otro va a ayudar efectivamente, además en tiempos de sequía. Entonces quiero pedir que, si bien no formo parte de esta comisión actualmente, pero vine exactamente para plantear esta situación, agregado a lo que ya dijo el diputado Donoso, porque la situación en las comunas agrícolas, en las regiones agrícolas es horrorosa, es mucho peor de lo que se pueda ver en la televisión o de lo que podamos escuchar.
Muchas gracias, diputada Bulnes. Antes de darle la palabra al diputado Donoso para insistir, no sé si es posible, si le puede preguntar, Paulina, al ministro de Agricultura si va a poder venir mañana porque estaba citado. Imposible. Yo creo que va a decir que no, pero si no, para poder reagendar la sesión de mañana y poder con tiempo poder invitarlo también. ¿Ah? Yo creo que va a decir que no, me imagino, pero ya, no bien. Perfecto. No. Embarrado, no está enterrado, embarrado. Diputado Donoso, después tiene la palabra el diputado Radbeck y la diputada Navidad. Complementando lo dicho ya por la diputada Bulnes, efectivamente de los embalses de la región, de los proyectos de embalse, existe uno que está en etapa de licitación, que es la jaula, que podríamos incluirlo en esa solicitud a tanto a Agricultura para que la competencia y a Obras Públicas para que lo licite. Pero, vamos a escuchar y después vamos a tomar acuerdo. ¿Sobre el tema, diputado Radbeck, o sobre...? Tiene la palabra. Aquí se necesita una interacción conjunta de los distintos ministerios y servicios para poder avanzar respecto a esta situación. No solamente Agricultura, sino que está involucrado Obras Públicas, la Dirección General de Agua, las obras hidráulicas, ¿no es cierto? Porque incluso medio ambiente, en algunos casos, recursos hídricos. Porque les quiero plantear una situación bien puntual. Purén, sector La Isla, Tranamán, comunidad indígena, también pequeños agricultores, se encuentran inundados. ¿Por qué? Porque el sector fue declarado a requerimiento de personas de Concepción como un humedal y por lo tanto no lo puede intervenir, y hoy día están inundados porque no han podido limpiar los canales, no le han podido limpiar el río, porque la situación está declarado un humedal, y hoy día están con 30 centímetros de agua donde los animales no tienen forraje, no tienen donde cultivar. Bueno, pero será humedal en época de verano, pero en época de invierno habrá que darle por lo menos estabilidad a las personas que han vivido toda una vida ahí y que han practicado, ¿no es cierto?, todas sus actividades ahí en ese sector, y hoy día sencillamente están con un serio problema porque la normativa, que en muchos casos también nosotros hemos aprobado, ha dificultado este tipo de situaciones que lamentablemente cuando se declara humedal ni siquiera se consulta a las personas que viven en el sector, vulnerando toda la normativa vigente y la normativa internacional, si consideramos incluso hasta el convenio 169 respecto de la OIT, que obliga a consultarnos a los pueblos originarios. Gracias, presidente. Diputado Radbeck, diputada Navidad. Sobre un tema que les mencioné en el grupo de WhatsApp, que es este tema de los canalistas. Entonces yo quiero pedir, presidente, yo se lo planteé a usted por interno y además en el grupo de WhatsApp, para que podamos, por favor, invitar al ministro de Agricultura, a la ministra de Medio Ambiente y, por supuesto, a la gente de la Sociedad Nacional de Agricultura y de las asociaciones de canalistas, porque la verdad es que este tema que planteó la ministra de Medio Ambiente en la semana que recién pasó es algo que va mucho más allá y no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros habíamos en su minuto aprobado respecto de el riego. Entonces, me gustaría, por favor, que pudiéramos invitar a estas personas a exponer en la comisión para ver realmente qué es lo que pretenden con este supuesto cambio que quieren hacer en la legislación. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navillán. Antes de darle la palabra a la diputada Bulnes en su segunda intervención, decirle que parte de los temas precisamente de los que íbamos a plantear era ese, a la presencia del ministro vamos a reagendar tanto para exposición del presupuesto, que era que originalmente estaba para mañana, como para ese tema. Diputada Bulnes. Como insisto, si bien no formo parte, pero yo creo que no formo parte de la comisión, creo que sería importante además que se escuchara a la ministra de Ciencias, porque aquí también hay problemas científicos y propuestas que ella misma podría hacer y explicaciones que ella también podría dar sobre la situación, digamos, del cambio climático y que van más allá de medio ambiente. También, porque también estuve conversando en la semana con la Seremi de Ciencias de la región de la macrozona, que es una señora con bioquímica, y estuvimos conversando exactamente de estos problemas. Entonces también desde el Ministerio de Ciencias tiene que haber propuestas, y yo creo que como Comisión de Agricultura, a la que pienso seguir viniendo por lo menos de oyente, ¿ah? De oyente.
Bueno, no votaré, pero daré mi opinión. ¿Y se empieza a practicar lo de oyente? Es que los oyentes en la universidad, al menos los que iban de oyentes, preguntaban más que los otros, porque iban de verdad con interés. Entonces, sí es cierto. Claro, no vas para hacer conducta, sino que vas porque quieres, digamos. Entonces, sería interesante escuchar a ciencias. Perfecto, diputada Bulnes, muchas gracias. A ver, sí, todos sabemos el drama climático que se está viviendo en la zona centro-sur de nuestro país, que obviamente excusa no solamente la sesión de hoy día, mañana el ministro, sino que uno entiende que hay que reagendar un poco el funcionamiento de la comisión. Desde la comisión, obviamente, hagamos un llamado al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Obras Públicas, a trabajar en conjunto, especialmente al Ministerio de Agricultura, para darle ayuda o proponer ayuda, no solamente a los agricultores INDAP, sino que aquí se requiere un esfuerzo ya no solo para los micro o la agricultura familiar campesina, que es muy importante, pero aquí el drama social que se viene en materia de agrícola, en materia de generación de alimentos, en materia de empleo, va a ser muy profundo. Por lo tanto, obviamente hacer ese llamado tanto a los ministros de Agricultura y Obras Públicas, principalmente son los dos que tienen las carteras más relacionadas con el tema, poder trabajar en conjunto. Nosotros obviamente vamos a tener que cambiar las tablas de la semana y durante la tarde mandamos la tabla de mañana, vamos a tener que ver qué proyectos están en tabla que se puedan convocar para la sesión de mañana. Y reagendar un poco la participación de los ministros. Para la próxima semana vamos a invitar de todas maneras al ministro de Agricultura, a la ministra de Obras Públicas a la sesión, porque además correspondía por el seguimiento que estamos haciendo de los trabajos y obviamente los trabajos que se habían iniciado se perdió todo. Entonces, y peor. Y por lo tanto los vamos a invitar de todas maneras y vamos a pedir oficiar a ambos ministerios a coordinarse para hacer una labor de ayuda a los agricultores y de recuperación sobre todo de tierra y de canales, que hoy día no queda nada de eso. Y Senapred efectivamente también. Y les pido también que me den la facultad para enviar durante la tarde una citación de mañana, porque tal como lo había pedido la diputada Nullao en su momento, mañana venía el ministro a exponer sobre el avance presupuestario, cuestión que va a ser obviamente imposible, y al mismo tiempo, para las semanas que vienen, volver a invitar al director de la CONAF para que nos explique el programa de prevención en materia de incendios forestales. ¿Ya? ¿Alguien más sobre la cuenta puntos varios? Va a empezar, sí, porque llueve mucho, crece la maleza y después en noviembre vamos a estar hablando nuevamente de la sequía por no tener ningún tipo de embalse. Eso es lo que nos va a pasar, un desastre. Entonces, iniciando la orden del día, la presente sesión tiene por objeto tratar el proyecto de ley que modifica la ley 21.435 que reforma el Código de Agua para facilitar el procedimiento de inscripción de derechos de aprovechamiento de agua cuando concurren nuevos oficios conservatorios. Boletín 16.111-01, finalizada la exposición del jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y del jefe del Departamento Judicial, vamos a proceder al menos a la votación en general y a establecer un plazo de indicación. Saludar, aprovecho al jefe de la División Judicial del Ministerio, don Héctor Valladares, y al jefe del Departamento Judicial del Ministerio, don Roberto Rodríguez, que la vez pasada le habíamos pillado en frío con el tema. Entonces, no sé, ¿quién prefiere iniciar? Perfecto, entonces don Héctor Valladares tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. A través suyo, saludar también en nombre del Ministerio de Justicia
a todas y todos los miembros de la Comisión de Agricultura. Me gustaría partir señalando las excusas de la Dirección General de Aguas, que estaba también convocada para el día de hoy, a exponer toda la parte y el impacto regulatorio que tiene el proyecto en el tema de Código de Aguas. Ellos tuvieron, bueno, por efectos de las lluvias y de la emergencia, tener que atender, digamos, el comité de emergencia, así que sin perjuicio de lo cual, presidente, nosotros vamos a hacer llegar la minuta que ellos prepararon a la Secretaría para efectos de que la Comisión pueda disponer también de esos antecedentes. Eso como cuestión preliminar. Bueno, sobre el proyecto de ley, nosotros nos vamos a referir específicamente a los impactos regulatorios que tiene este proyecto de ley en lo que corresponde al régimen y procedimientos de inscripción de los conservadores de bienes raíces, que es la parte que nos toca como Ministerio de Justicia. Aclarar que desde el punto de vista de la distribución de competencia que tiene hoy día el régimen de inscripción, al Ministerio de Justicia le corresponde únicamente pronunciarse respecto del nombramiento de los conservadores y notarios respecto de procesos de selección internas que llegan del Poder Judicial. Particularmente bueno, después de un proceso de la KPJ, en fin, y de lo que remiten las Cortes, pero el proceso de supervigilancia y control del funcionamiento, de los procesos, del cobro de las tarifas y del buen funcionamiento del régimen de inscripción no está radicado en el Ministerio de Justicia, sino que esa labor de superintendencia está radicada en las Cortes de Apelaciones de cada una de las regiones y de los territorios jurisdiccionales donde existe más de una jurisdicción por región, como por ejemplo el caso de la región metropolitana. Esto lo hago presente porque nosotros nos gustaría ilustrar, digamos, los impactos regulatorios que tiene digamos, el proyecto de ley, sin perjuicio de lo cual le corresponden a las Cortes de Apelaciones, ¿no es cierto?, asegurar que el funcionamiento del sistema, los procesos de registro se lleven de buena forma y también les corresponde a ellos, por ejemplo, aplicar las sanciones y los procedimientos disciplinarios a los conservadores o notarios que no cumplen su tarea. Bueno, sobre el punto nos vamos a referir a uno de los aspectos del proyecto. Hace referencia a la moción después de la modificación de la ley 21.435 que aborda distintas materias, pero particularmente en el artículo segundo transitorio habría fijado, ¿no es cierto?, un plazo de caducidad para la inscripción de los derechos de aprovechamiento de agua, y advierte, voy a citar en esto textualmente, porque sería el origen del problema que se detecta y que busca solucionar, ¿no es cierto?, el proyecto de ley, sería: sin embargo, consideramos que el legislador no se percató de un problema práctico que ocurre en el caso de la constitución de nuevos conservadores de bienes raíces, en cuyo caso se debe proceder a tramitar la inscripción en el antiguo conservador como en el que será competente desde esta nueva incorporación. Entonces, el problema que identifica la moción y que fundamenta la presentación del cambio regulatorio estaría dado porque con esta modificación se generaría una incerteza respecto del procedimiento de inscripción de los derechos de aprovechamiento de agua una vez que uno crea un nuevo oficio conservatorio. Y se puso el caso en la sesión pasada de la creación del oficio conservatorio de San Clemente respecto de los derechos de aguas de aprovechamiento de agua que estarían radicados en esa comuna, y de una cierta incerteza jurídica respecto de cuál sería el oficio donde debería realizarse las inscripciones de aprovechamiento de agua, ¿no es cierto?, que además se tienen que hacer en este plazo fatal de hacerse antes del 6 de abril del año 2025. Bueno, sobre el punto, nosotros creemos, y es lo que venimos a presentar acá a la Comisión, es que el sistema que está vigente desde el año 1857 tiene procedimientos y tiene reglas que tienen rango legal y también reglamentario que están bastante asentados, la verdad, desde el año 1857 respecto no solamente del registro de propiedad de las aguas, sino que de los otros registros que llevan los conservadores de bienes raíces. Particularmente el artículo 447 del Código Orgánico de Tribunales señala que los conservadores, ¿no es cierto?, que es el oficio
de auxiliar de administración de justicia que estamos tratando en este proyecto son ministros de fe encargados de los registros conservatorios de bienes raíces, propiedad, comercio, minas, de acciones de sociedades propiamente mineras, de asociaciones de canalistas, de prenda agraria y todos otros aquellos, ¿no es cierto?, que señalan las leyes. Entre otros, ¿no es cierto?, el que crea el registro con el Código de Agua, con este estatuto del derecho a aprovechamiento de agua. Entonces, respecto de todos estos registros de propiedad, hoy día existe una regulación de rango legal y también en el reglamento que es bastante antigua y que tiene bastante asentado, digamos, la forma en que se realizan también las transiciones en la inscripción de los derechos de agua cuando se procede a crear un nuevo oficio. Y respecto de los derechos de aprovechamiento de agua, se opera en un sistema similar al que existe respecto a la propiedad a raíz. Esto es, existe un sistema de dominio y también de posesión. Y aplicando la teoría de la posesión inscrita, se presume dueño quien tiene una inscripción conservatoria vigente, y la última, y que es la más antigua. Ahora, claro, que es la que está, digamos, más asentada y que Bueno, entonces sobre el punto, lo que queríamos remarcar es que respecto del estatuto de propiedad, en materia de aprovechamiento de agua, se ocupa un estatuto equivalente al de la propiedad a raíz, por ejemplo, y el mismo régimen de transferencia que se ocupa cuando uno compra un bien inmueble, un departamento, un predio, en fin. Eso es como lo primero. Y el conservador, dentro de sus registros, ¿no es cierto?, lleva y la contabilidad y el registro de la misma forma que lleva el registro de propiedad, el registro de la inscripción de los derechos de aprovechamiento de agua. Y lo primero es que el régimen de transición, cuando se crea un nuevo oficio, está bastante asentado. Ahora, ¿cómo funciona esto? Una vez que la Corte de Apelaciones ha dado su aprobación con un informe favorable para la subdivisión de un oficio, pongamos el caso de San Clemente, que es lo que estamos lo que se ha estado tratando acá en la comisión y es lo que se ha, digamos, observado como eventual conflicto, y envía un informe favorable al Ministerio de Justicia. El Ministro de Justicia, por un acto delegatorio, dice: ok, vamos a dividir el oficio, y San Clemente hoy día vamos a crear un nuevo oficio conservatorio y lo vamos a dividir y por tanto sacar de la jurisdicción del oficio anterior, que es el de la comuna de Talca. Bien. Después de un proceso de selección donde interviene la KPJ, que es la Corporación Administrativa del Poder Judicial, participan todos los abogados externos, internos, dependiendo de la categoría, se llega a un procedimiento de selección y la Corte de Apelaciones, que pidió la separación y que la aprobó mediante informe, que remitió el informe al Ministerio de Justicia, hace una terna, y esa terna la remite al Ministerio de Justicia. Y respecto de esa terna, el Ministro de Justicia, que tiene la facultad que es originaria del Presidente de la República, ejerce la atribución de designar a uno de los tres candidatos. Una vez que se nombra uno de los tres candidatos, el candidato, esto se va a la Contraloría General de la República hace una calificación respecto al nombramiento, si cumple todos los requisitos, lo procesa y declara y toma razón del nombramiento. Cuando después se remite la toma de razón al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia informa a la Corte para que la Corte tome juramento a la persona que va a hacerse cargo del oficio. En este caso, por ejemplo, pongámonos la hipótesis de el conservador de San Clemente. Una vez que toma el juramento, ese mismo día, la Corte de Apelaciones, en este caso de esta región, va a mandarle un oficio al conservador antiguo, y a partir de ese oficio y en ese día, el conservador antiguo deja de ser competente para recibir todas las inscripciones que, por ejemplo, respecto de las vocatomas o de las solicitudes de inscripción que estén radicadas en la comuna de San Clemente, porque entendemos que a partir de la notificación y del juramento del abogado que va a asumir el oficio conservatorio, quien es competente y tiene jurisdicción para hacer el registro es la persona que ha sido nombrada en el oficio nuevo. Ahora, ¿qué pasa con las inscripciones que se estaban tramitando con anterioridad? La competencia se radica con el ingreso, ¿ya? Esto es que el conservador, en este caso el conservador de Talca, va a seguir siendo competente para concluir la inscripción conservatoria de, por ejemplo, una carpeta que entró una semana antes, 3 días antes. Pero después de que le llega el oficio de la Corte, ya no puede
aceptar el ingreso de nuevas inscripciones y tiene que señalarle a la persona que ha venido a inscribir, por ejemplo, o quiere transferir una propiedad que está en San Clemente o viene a transferir un derecho de aprovechamiento de agua de San Clemente, que ésta debe dirigirse al oficio nuevo que ha sido creado, y ese es el régimen, ¿ya? Entonces ya hemos despejado que ¿qué pasa en la situación intermedia? Ahora, es usual que los conservadores o los notarios nuevos, cuando recién asumen el primer día, le pidan un permiso a la Corte, donde básicamente la Corte les da cierta tolerancia, porque tienen que amoblar la oficina, encargarse de ordenar los registros, de que se demoren un poco más en las nuevas inscripciones. Y hay una breve transición, pero eso la verdad es que está bastante normalizado. Por ejemplo, hace poco el Ministerio realizó el nombramiento de conservadores en Concón, en Viña del Mar, y esas transiciones, la verdad, es que no demoran más de 10 o 15 días y están bastante incorporadas dentro del funcionamiento regular de los auxiliares de administración de justicia. Bueno, entonces, eso es como primera cuestión. Ahora, ¿qué ocurre? Y esta es una pregunta que está, digamos, y lo que identifica como problema práctico. ¿Cómo va construyendo el registro el nuevo conservador, en este caso el conservador de San Clemente? El registro se va llenando, y esto es súper importante porque es todo el punto del proyecto de ley. Las personas que tienen sus inscripciones, ya sea de sus departamentos o en este caso de las propiedades de San Clemente inscritas en el conservador de Talca, no tienen que ir por la creación de un nuevo oficio a pedir. Además nadie está atento, o sea, digamos, salvo nosotros que estamos en el Ministerio de Justicia, nadie está atento si se creó un nuevo oficio conservatorio, sino hasta que uno, por ejemplo, quiere transferir la propiedad. O, por ejemplo, se genera una herencia y en ese caso hay que inscribir la herencia que estaba inscrita, por ejemplo, una propiedad que estaba inscrita en Talca, y en ese caso, cuando uno va con los papeles a inscribirlo a Talca, el conservador de Talca debería decir, mire, yo me notificó la Corte que yo ya no soy competente, usted tiene que ir a San Clemente a inscribir la propiedad de San Clemente. Esto, o sea, la propiedad raíz, como lo dijimos, en el término en la propiedad o el derecho a aprovechamiento de agua. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando se crea un nuevo oficio conservatorio, ese oficio conservatorio se va llenando en la medida de que hay compraventas, herencias, que estando inscritas, que teniendo una inscripción en el conservador antiguo de Talca, al momento de hacer la transferencia, tienen que ir a inscribir la propiedad y la inscripción al nuevo conservador. Y por tanto, las personas no están obligadas cuando se crea un nuevo oficio conservatorio a tener que, oye, salió en el diario, en fin, que vamos a inscribir la propiedad al nuevo oficio. No, eso no pasa, sino que eso se va a ir completando en la medida que se vayan haciendo las transferencias. En consecuencia, respecto de los particulares que tienen inscripciones hoy día en el conservador de Talca, y respecto de derechos de aprovechamiento de aguas que están en la comuna de San Clemente o propiedades en la comuna de San Clemente, no existe ninguna obligación, ni tampoco existe ningún costo adicional que tengan que asumir por la creación de un nuevo oficio. Porque imagínense ustedes ahora, no sé, respecto a Concón, Viña del Mar. Entonces, ese es el régimen. El nuevo conservador va a ir armando su registro en la medida que vaya el tráfico de bienes inmuebles, en fin, y de derechos de aprovechamiento. En consecuencia, nosotros sí queremos valorar, y eso me lo pidió el ministro que lo transmitiera en la comisión, que nosotros pudiéramos pedirle tal vez a las Cortes de Apelaciones, porque nosotros hay una facultad para que el Ministerio de Justicia se contacte directamente con las Cortes de Apelaciones, que si alguna corte, algún conservador tuviera alguna duda respecto de este sistema, que la verdad está bastante asentado desde el año 1857, pudiera remitirle la consulta a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones va a ratificar que este es el sistema. Eso, entonces, como para ir claramente respecto de la pregunta, nosotros creemos que recogiendo, ¿no es cierto?, el espíritu de lo que ha querido levantar la moción, que me pidió el ministro que lo valoráramos expresamente y le propusiéramos a la comisión que en vez de aprobar el proyecto de ley, el Ministerio de Justicia pudiera enviar un oficio a todas las Cortes de Apelaciones de Santiago, comunicando, ¿no es cierto?, y ratificando este sistema, si es que hubiera alguna duda o se presentara alguna duda. Creemos que tiene algunos impactos inconvenientes negativos para el régimen general
en el caso de aprobarse este proyecto de ley. Porque, por ejemplo, entre otras cosas, si se aprueba este proyecto de ley, romperíamos esta idea de que el conservador antiguo pierde competencia con la notificación de la Corte de Apelaciones después del juramento del nuevo y quedaría con una competencia ultraactiva que generaría duplicidad de competencias, porque lo que hace el proyecto de ley de alguna manera es mantener la competencia del conservador antiguo en circunstancias que el conservador nuevo ya entró en funciones y mantiene su registro. Entonces se generaría la posibilidad de dobles inscripciones y rompería este procedimiento que está asentado en la práctica habitual de los registros conservatorios desde el año 1857. Entonces a nosotros nos parece valioso que un procedimiento que está tan asentado, además, yo creo que Chile versus, por ejemplo, otros países de la región, tiene como una de sus virtudes la seguridad jurídica que dan los registros conservatorios, los notarios, y por tanto nos parece a nosotros desde el Ministerio de Justicia que es importante, digamos, que cualquier cambio que se haga en esta materia no afecte estos procedimientos que están asentados hace tanto tiempo y que de alguna manera le dan certeza a todos los operadores que hacen esto, a los bancos, a las personas que compran propiedades, que inscriben derechos. Entonces tendría un impacto sobre este punto. Lo otro, los conservadores llevan varios registros y en este caso el proyecto de ley solamente impacta y modifica uno de los registros, que es el registro de aprovechamiento de derechos de agua, pero y sería raro porque va a cambiar el procedimiento respecto a este registro, pero todos los registros, los otros, el de propiedad, el de hipoteca, va a seguir funcionando con el procedimiento con el que viene funcionando desde el año 1857. Entonces se le va a generar al mismo conservador que va a tener una práctica asentada, pero respecto a uno de los registros, ahora van a haber dos conservadores competentes. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales nosotros creemos que, y queríamos ofrecerle a la comisión, que nosotros recojamos, digamos, el espíritu de lo que ha planteado el proyecto de ley y vía un oficio que nosotros además vamos a mandar en copia a la comisión presidente, poder, digamos, pedirle a las Cortes de Apelaciones que se digamos, si existe alguna duda, que se mantenga, digamos, el procedimiento para claridad. Esto es, que la creación de un nuevo oficio conservatorio no implica en ningún caso que las personas tengan que ir a tomar su escritura pública e ir a inscribirse al nuevo registro, sino que eso se va a hacer con el paso del tiempo, con las transferencias y con las herencias, así se va rellenando el nuevo registro. Y respecto a los costos, que es otra cuestión que ha salido, cuando las personas tienen que transferir y tienen que pedir los certificados actualizados de los regímenes de inscripción, van a tener que incurrir en un costo tanto en el conservador antiguo como en el nuevo, porque al momento que hacen la propiedad. Entonces, nosotros estimamos que no hay un mayor costo que se observe con la creación del nuevo oficio. Y de hecho, tanto es así que nosotros hemos creado, ¿cuánto en el gobierno? 7, 8 de las divisiones. Claro, el gobierno de Piñera, bueno, sí. Entonces, bueno, respecto a esta práctica, este problema no se ha levantado. O sea, se han creado nuevos oficios conservatorios y digamos, y este problema no ha ocurrido y se ha creado en zonas, por ejemplo, que tienen, digamos, derechos de aprovechamiento. Entonces, eso, presidente, bueno, agradecer la convocatoria y reiterar también que estamos a disposición de la Cámara y de la Comisión para poder pronunciarnos. Gracias. Muchas gracias, don Héctor Valladares. ¿Hacemos preguntas o escuchamos la siguiente? Tiene la palabra la diputada oyente. Presidente, lo que pasa es que aquí hay un problema, según usted mismo explicó, hay un breve interregno, ¿no es cierto?, entre la designación, el juramento y que el oficio entre efectivamente en funcionamiento por razones de orden práctico, digamos, que hay que tener una casa, hay que tener los registros, hay que contratar al personal, todas cuestiones que normalmente podrían hacerse antes, pero se suelen hacer no coetáneos. Entonces, pero como tenemos plazo
para las inscripciones de los derechos de agua, ahí se puede producir un interregno que puede demorar incluso un mes, lo que puede complicar severamente el tema, particularmente porque todos sabemos que desde que se requiere hasta, digamos, la posibilidad de que venga un tercero y se le meta a uno con derecho, digamos, pese a que uno los haya adquirido antes. Entonces, en el fondo va a eso, y por eso solo se refiere a las inscripciones de los derechos de agua, porque además tenemos plazos para inscribir. Entonces, ese es el problema. A mí me entra la duda. Yo entiendo lo que el régimen registral está consolidado desde mediados del siglo XIX, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Aquí somos varios que somos abogados y tenemos claro que esa situación es efectivamente así. Pero nos preocupa, y exactamente es un proyecto, es una moción que partió de algunos abogados de esta comisión, digamos, por el problema que puede producirse en el interregno. ¿Cómo asegurar aquello? ¿A quién requerirle la inscripción en ese breve periodo? Diputado Donoso, y después le doy la palabra. Complementando un poco lo que dice la diputada Bulnes, a diferencia del registro de propiedad, del registro de sociedades o los otros libros que maneja el conservador, los cuales no tienen un plazo fijo para trasladar todos los derechos. Porque aquí todos los derechos de agua del registro conservatorio van a tener que hacer un trámite antes del 6 de abril del 2025. Lo que, en el caso expuesto de San Clemente, son 150.000 derechos. Entonces, eso sí produce un problema. Es el volumen, más allá del costo, que sí tiene un costo siempre asociado, porque si bien el conservador no puede cobrar, el agricultor normalmente va a buscar a alguien que lo asesore. Estamos hablando de una zona que conocemos, no vamos a ser ricos los abogados, ¿ah? pero es una realidad, que uno podrá cobrar lo que quiera, pero es una realidad, y tiene un tiempo que va a ser necesario y real, y por el volumen ese tiempo va a ser más largo. Entonces, por eso que es el caso específico, por una reforma específica del Código de Agua, que obliga a hacer un trámite a todos los derechos de agua, porque recordemos que como esto es un nuevo Código de Agua, es un trámite que tienen que hacer todos los derechos de agua, y los que lo han hecho es un número muy menor. Entonces, ese es el problema, cuando se crea este nuevo oficio conservatorio, el volumen a trasladar, y por cierto que sí tiene un costo asociado para el que efectivamente ejecuta el traslado. Muchas gracias, diputado. No sé si prefieren que don Héctor responda o le damos la palabra directamente a don Roberto Rodríguez. Perfecto. Don Roberto tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a las señoras y señores diputados. Solo para hacerme cargo de las preguntas que han planteado los diputados en esta oportunidad. Respecto del interreino a la que hace mención la diputada Bulnes, el interreino en la práctica es de un día, o sea, si es que es de un día, por cuanto la entrada en vigencia del funcionamiento del conservador nuevo, en ese mismo momento deja de ser competente el anterior. Entonces, todas las gestiones que se hubieran empezado en el anterior siguen siendo plenamente válidas y deben continuarse hasta su total finalización, y la inscripción que ahí se genere va a ser igualmente válida. Entonces, este interreino a la que hacía mención la diputada respecto de este mes que se requeriría para el funcionamiento, la instalación correcta del nuevo oficio para su correcto funcionamiento, solo podría ocurrir en la medida que la Corte del respectiva lo autorice, y durante todo ese tiempo va a seguir siendo competente el anterior o el conservador que hasta ese momento tenía la competencia en esa zona. Entonces siempre va a haber un conservador disponible, nunca va a dejar de haber un conservador que haga la inscripción. Entonces, respecto al interreino, el problema no sería tan grave como se ve. Respecto de la pregunta que hace usted, señor diputado, por su intermedio, señor presidente, que es el traslado de las inscripciones,
Nosotros, a ver, las inscripciones vigentes hoy día en el Conservador de Bienes Raíces de Talca van a seguir estando vigentes aún con la creación del Conservador de Bienes Raíces de San Clemente. Entonces, no hay necesidad de traspasarlas al Conservador de San Clemente. El proyecto de ley habla de modificar el artículo 2 de la ley 21.435, que habla del derecho de aprovechamiento de aguas que no estuvieran inscritos en el registro de propiedad de agua del Conservador de Bienes Raíces. Si estos ya están inscritos, no requieren ser traspasados. Nosotros, Le pido que termine y después damos la palabra, perfecto, además de que quede en audio todo la conversación. Entonces, en la medida que esa inscripción siga hoy día vigente, va a seguir vigente con el funcionamiento del nuevo conservador. Y respecto de los derechos de agua que no están inscritos, según lo que nosotros pudimos intercambiar información con la DGA, Dirección General de Aguas, serían en la zona del Conservador de San Clemente, serían alrededor de 6.000. Serían alrededor de 6.000 que no tienen inscripción. De ese universo que no tienen inscripción, de ese universo estaríamos hablando. Entonces, creemos que la situación que se puede presentar con estas inscripciones podría ser solucionada a través de la intervención de la respectiva Corte de Apelación, en este caso de Talca, y eventualmente de la Corte Suprema impartiendo instrucciones a través de un acta o de un auto acordado para todas las Cortes del país. Por último, quisiera manifestar, contarles del señor presidente y la comisión, por su intermedio, desde el año 2017, que fue cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet se crearon nuevos oficios, han entrado en tramitación alrededor de 10 nuevos oficios conservatorios en la zona, y estamos hablando de la zona centro-sur, que es la zona agrícola donde se concentra la mayor cantidad de derechos de agua, y ninguna corte, porque hicimos el barrio en esa corte, ninguna corte ha presentado, no ha tenido conocimiento respecto de reclamos o problemas de funcionamiento del nuevo conservador que haya tomado la competencia para esos derechos de agua de esa zona. Entonces creemos que el sistema funciona, sin perjuicio que podría ser necesario en este caso, en atendida a la vigencia de esta norma, dar un pequeño empujón o una pequeña solicitud de aclaramiento por parte de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema si correspondiera. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Roberto Rodríguez. Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso. Usted habla de 6.000 derechos que no están inscritos y que requieren inscripción. Pero el Código de Agua ha cambiado en varias ocasiones y sus requisitos han cambiado en varias ocasiones de cómo se inscribe. Y lo que hace este plazo fatal es obligar a todos los propietarios de derechos de agua a normalizarlo, vale decir que cumplan las reglas actuales. Los derechos de agua en Chile están inscritos como acciones, como porcentajes, como regadores, sin su posición georreferenciada, y hoy día todo eso es exigido. Por lo tanto, todo eso requiere una modificación y una inscripción, lo que va a obligar a que prácticamente todos los derechos de agua en Chile sean reinscritos o modificados antes del 25 de la fecha del 6 de abril del 2025. Ese es el problema. Entonces, quizás no se haya mencionado lo que obliga, en definitiva, el Código de Agua. Entonces, sin dimensionarlo bien, difícilmente vamos a llegar a una buena solución. Quizás merece darle una vuelta. Don Roberto, don Héctor, ¿quieren responder? Y después le doy la palabra. Respondan y después le doy la palabra al diputado Ulloa. Entonces, el diputado Ulloa tiene la palabra. Estuve leyendo el proyecto y me parece súper atendible porque establece que una solución es una necesidad que nace, ¿cierto? Pero por una razón muy simple, de toda lógica. Escucho la posición del Ministerio y hay una discrepancia en cuanto al diagnóstico. Ellos están diciendo acá en la mesa que no es necesaria una modificación legal,
que esto y lo dice así, en términos de expertos, ¿cierto? En términos legislativos, en términos de abogados, teoría de posesión escrita, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, si vamos a insistir o no con la idea, que yo la suscribí al leerla, pero ahora escuchando al ministerio, ¿cierto? Insisto, señalan que no es necesario, que el tiempo es de un día o máximo y que se soluciona con un simple oficio, etcétera. Por tanto, me parece que es lo que el sentido común debería indicar cómo proceder. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. Ahora sí, don Héctor tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, justamente a nosotros, digamos, nos parece que uno de los aspectos más valiosos de la tradición jurídica chilena es que da seguridad. O sea, una inscripción conservatoria hace fe y las partes, eso facilita, ¿no es cierto?, el tráfico de los bienes. Digamos, estoy tal vez citando cuestiones que son parte de los fundamentos y que inspiran el Código Civil de Bello, pero nosotros en esta materia creemos que hay una práctica, como se señaló, que está sentada desde mediados del siglo XVIII y que cualquier afectación al régimen de registro va a tener impacto en el sistema bancario, en el tráfico entre las partes. En consecuencia, nosotros sí creemos que es valioso el espíritu, digamos, todo lo que sea mejorar los niveles de información de la ciudadanía sobre estos temas, evitar que ocurran, digamos, dilaciones y prácticas. Nosotros recogemos también lo que ha planteado la diputada Bulnes en orden a asegurarnos también, porque a nosotros nos corresponde una parte respecto de las nominaciones, de que cuando éstas se hagan, digamos, esto no sea más de un día, o sea, no sea más de un día, 2 días, nos podemos comprometer a eso, a que los oficios sean cursados a las Cortes, de manera que cuando se tome el juramento y antes de que porque los candidatos saben, digamos, antes de tomar juramento, saben un par de semanas antes que han sido nominados, de que podamos hacer, digamos, que ese interregno, que son de 1 o 2 días, no pase más allá de eso, pero justamente como señalaba el diputado Ulloa, para nosotros, digamos, mantener, proteger el régimen y la seguridad jurídica que tiene el sistema hoy día es una cuestión valiosa. En consecuencia, nosotros le pediríamos a la Comisión Presidente que pudiéramos nosotros, como Ministerio de Justicia, hacernos cargo del fondo de la moción. Nosotros nos comprometemos incluso a venir a comparecer acá, a mostrar el oficio que mandamos a las Cortes, mandemos a las Cortes de apelaciones, señalando que, haciendo referencia a la moción, incluso con los fundamentos de esta, y dar cuenta, digamos, pero que sea esa la solución y no digamos, tocar un sistema que está muy asentado y que la verdad hoy día entrega seguridad, certeza a las personas cuando van a un conservador, tienen su inscripción. Hay un sistema que está muy asentado, digamos, y que ha facilitado el tráfico, y aquí, digamos, nos podemos comparar con otros sistemas jurídicos en la región y esto da certeza. Entonces, eso, presidente. Diputada oyente Bulnes tiene la palabra por 4ª vez. Una duda, esto quiere decir que cuando yo reinscriba, yo por lo demás no tengo derecho a algo inscrito, así que no importa, pero cuando yo reinscriba, traslado la inscripción primero y modifico después para ajustarla a las nuevas exigencias del Código de Agua, o modifico primero en el conservador en que estaba inscrita y la traslado modificada. Perdón, pero es una pregunta absolutamente de orden práctico. Estoy pensando como abogado qué es lo que le voy a tener que decir a mi cliente si fuera el caso, digamos. ¿Modifico primero y traslado después, o traslado primero y modifico después? Claro. Esa es la pregunta a dónde va el proyecto. Muchas gracias, diputada. No, sobre este punto, como nosotros estábamos señalando, cuando se elabore la carpeta con todos los antecedentes administrativos para la inscripción, la persona tendrá que dirigirse al conservador, en este caso de Talca, a inscribir. ¿Ya? Va a poder inscribir en ese conservador siempre y cuando a la conservadora o al conservador de Talca no le haya llegado el oficio de la Corte que le dice que no es competente. No es la pregunta. Porque la misma carpeta, y esto es una cuestión importante, la misma carpeta para regularizar
en este caso el derecho o para inscribirlo, el procedimiento no va a cambiar si es en el conservador de San Clemente o si es en el conservador de Talca. Lo único que es relevante respecto de la creación del nuevo oficio es dónde se va a tener que hacer. Y la respuesta es, si por ejemplo, hoy día, ¿qué fecha estamos hoy día? 21. Si el 22 de agosto, por ejemplo, está nombrado el conservador de San Clemente y le llega la notificación al conservador de Talca, a partir de ese día y de las inscripciones que le han llegado antes, él deja de ser competente. Entonces, por ejemplo, al otro día viene otra persona, oiga, vengo con mi carpeta, que es con los requisitos que me pide el Código de Agua y la reforma, a inscribir este derecho a aprovechamiento de agua. El conservador le va a tener que decir, mire, a mí ya me acaban de notificar de la Corte que ya se constituyó el conservador de San Clemente, entonces usted tiene que dirigirse al oficio del conservador de San Clemente con la misma carpeta que tenía para inscribir en el conservador de Talca, y va a tener que hacer ese ingreso, en vez de en Talca, hacerlo en San Clemente respecto de un derecho a aprovechamiento que está, digamos, donde la Bocatoma está en San Clemente. Además le va a quedar hasta más cerca de la casa, si también tiene ese impacto. Ya, y el conservador me va a agregar a la carpeta el dominio vigente de la inscripción vigente de aguas para yo llevarla dentro de la carpeta. ¿Ah? Lo que pasa es que en las transferencias... No, perdona, pero es que esa es mi duda. No, es que este es un punto importante. O yo le voy a tener que pedir a él una copia de dominio vigente y agregarla yo a la carpeta. No, es que para... Claro, lo que pasa es que para todos los efectos... Cuando hay una transferencia... Que tiene el micrófono prendido, entonces... Perdón, disculpe, Presidenta, por su intermedio. Que cuando alguien hace una transferencia de dominio, esto aplica, como sabemos, porque el mismo estatuto para los derechos de aprovechamiento, para las propiedades, y tiene que sacar porque es lo que pide además el notario, los informes de las inscripciones actualizadas, no le sirven las cuestiones, los documentos que están desactualizados, va a tener que incurrir en ese gasto para inscribir en el conservador antiguo o en el conservador nuevo. Entonces, no hay un costo adicional, o sea, a todo evento hay que sacar las inscripciones actualizadas. Entonces, eso es un punto que queremos dejar meridianamente claro, no hay un costo adicional para el usuario. Le hagamos una cosa por orden. Puede hacer la pregunta. Sí, puedo hacer la pregunta. Séptima intervención, pero esta es la después última. Escuche la respuesta. Sí, Ya. Lo que pasa es que mi pregunta era, yo voy a llegar al conservador de bienes raíces de Talca con mi carpeta. Y me va a decir, yo ya no soy competente desde ayer, desde hace 15 días, desde cualquier tiempo que sea. Pero como tiene que trasladarse la inscripción de Talca a San Clemente, estoy preguntando nada más que como procedimiento administrativo. El conservador me va a decir, váyase a San Clemente y me va a agregar a la carpeta el dominio vigente que tengo que reinscribir. ¿Cómo lo traslado físicamente? Porque el conservador no traslada automáticamente de San Bernardo, por ejemplo, a San Miguel. No los trasladaba. Yo tengo que llevar y solicitar, aunque sea gratis, no es un problema de costo, es un problema de materialidad. Tengo que llevar el dominio vigente y reinscribirlo. Porque no lo va a hacer automáticamente, el conservador no se va a meter en sus libros y a decir esto me corresponde a mí, esto le corresponde al otro. Eso está claro que no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo vas? Porque de eso se trata, digamos, en definitiva. Gracias, presidente. Nosotros entendemos que el proyecto se refiere a modificar una norma relativa a los derechos de agua que no se encuentran inscritos en el conservador de bienes raíces competente. Eso es lo que dice el segundo transitorio. Entonces, si no está inscrito en el conservador de bienes raíces competente, ahora no hay nada que trasladar, porque es un derecho nuevo. Ese va al conservador que corresponde según la Bocatoma del derecho que se está invocando. Si es San Clemente, es San Clemente. Ahora, en relación a lo que decía la diputada Bulnes, si se refiere a hacer modificaciones a la inscripción vigente hoy en Talca, efectivamente, una vez que entre en vigencia el funcionamiento del conservador de San Clemente, Talca va a tener que abstenerse. ¿Quién va a poner el certificado de dominio vigente? Va a tener que ser el titular del derecho, que le va a pedir al
al conservador de Talca, copia autorizada, copia con dominio vigente. La cancelación en Talca es gratuita, la reinscripción en San Clemente es gratuita. ¿Quién va a hacer ese trámite? El interesado. ¿Tiene obligación de hacerlo? No, en la medida que no haya modificaciones. Si hay modificaciones porque hubo una sesión, hubo una transmisión de derechos o hubo algún cambio, ahí sí se va a tener que hacerlo. Pero si mi derecho, discúlpenme, mis acciones, disculpen mi falta de conocimiento sobre la materia, en particular el derecho de agua, pero si tengo acciones sobre un canal de regadío, 100 acciones, y esas 100 acciones siguen siendo las mismas que tenía hace un mes, cuando entró en vigencia, y las que tengo hoy día, no tengo necesidad de hacer cambios de un conservador a otro, porque esa inscripción es plenamente válida, y así no solo para los derechos de agua, sino para que todas aquellas inscripciones efectuadas al conservador en raíces respecto de todos los registros que el conservador está obligado a mantener. Entonces, diputada, espero haber contestado su consulta. Muchas gracias. No sé. Bueno, efectivamente, el problema aquí lo plantea el Código de Agua, ¿ya?, que obliga a regularizar derechos. Y una regularización de derechos vale decir, antes decía acción, ahora va a decir metros por segundo, es más o menos eso, y las coordenadas GTUMS, ¿ah? Eso va a obligar a una inscripción en todos los derechos de agua en el conservador, al margen. Entonces, cuando yo tenga que hacer esa modificación a mi inscripción de derechos de agua, antes del 6 de abril del 2025, todos los derechos de agua voy a tener que trasladarlo en este caso. Entonces, ese es el problema de volumen. ¿Ya? No son los nuevos derechos, son los actuales derechos vigentes, que en su mayoría, un volumen del 98%, hay que modificarlo, porque hay que regularizarlo según este nuevo Código de Agua. Ese es el problema. Entonces, una cosa es trasladarlo, que como le digo, igual va a haber un costo asociado, porque eso lo va a hacer un abogado y le va a cobrar más por trasladarlo. Ni el conservador de origen ni el de destino puede cobrar, lo hace físicamente el conservador. Tenemos ese problema de volumen. Y lo otro, que seguramente no lo sabe, pero los derechos de agua no necesariamente van a quedar más cerca por los derechos de agua inscritos en San Clemente, por la topografía chilena. Normalmente los derechos de agua están inscritos, o sea, no, la norma obliga a inscribir los derechos de agua no en el lugar que riegan, sino que en el lugar de su boca toma. Y los lugares de la boca toma siempre están más hacia la cordillera que hacia la costa. Por lo tanto, le va a quedar más lejos, porque Talca está al medio. De hecho, o sea, Pencahue muchas veces va a tener que recurrir a San Clemente, seguramente no conoce la zona, pero la cordillera de la costa va a tener que recurrir a los conservadores de cordillera en el caso. Justo allá. Diputada Nullao. Con el debate que tiene aquellos que son mocionantes de este proyecto, a mí me preocupa lo siguiente, y es una pregunta para el Ejecutivo, porque si bien el Ejecutivo señala de que este sistema funciona tal cual está, pero también tengo la preocupación es si funciona tan bien, ¿qué impacto tendría con respecto a la aprobación de esta norma? Ese impacto me gustaría también que ustedes lo podrían señalar. Mi otra observación es generalmente los ministros pueden tener muchas voluntades, pero van pasando. No todos van a tener seguramente la voluntad que tiene el actual ministro de enviar los oficios, de que esto puedan avanzar, sean en los tiempos oportunos, y a veces la gente, no toda tampoco tiene los recursos, los grandes, yo creo que van a inscribir sus derechos de agua por el staff de abogado que tiene, por el nivel económico que tiene, pero los pequeños y los medianos generalmente están con los problemas que se ha planteado al escuchar a los mocionantes. Creo que debemos apuntar hacia allá. Entonces, por eso es mi pregunta, y a mí no me gustaría que hoy día lo votáramos, ni para aprobar ni para rechazar, sino que me gustaría que la Dirección General de Agua debiera hacer la presentación en una comisión siguiente. Con ello vamos a aclarar las diversas situaciones, y también si debieran venir algunos otros invitados para nutrirnos de mayores antecedentes jurídicos y de procedimientos que debieran establecerse en el bienestar de la familia, que tienen plazo máximo
hasta el 6 de abril 2025 y que ese plazo también se discutió en las mociones presentadas por parlamentarios y que ha sido bien, y donde también las instituciones como la DGA, el propio INDAP y otras instituciones del Ministerio de Agricultura, como así la CONADI, que lo aprobamos aquí, tienen que llevar a cabo los procedimientos de difusión para estos plazos que se han establecido. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Nullao. Yo voy a proponer algo muy similar, postergar la votación, pese a que estábamos llamados a votar el día de hoy, esperar a la presentación de la DGA para poder tomar una decisión quizás con todos los actores a los que habíamos invitado a la mesa respecto de este tema, y obviamente ustedes tendrán que idealmente estar coordinados con la DGA, pero aquí hay que entender una cosa. Por una parte uno entiende la lógica del resguardo jurídico y el sistema registral chileno, que da certeza, que no es cualquier cosa, pero también estamos frente a un problema práctico donde el traslado de todos los derechos de agua, de todos los agricultores, de todas las personas con derechos de agua, va a ser colapsar un conservador que todavía no está creado, o sea, no parte en funciones. Entonces, y puede ser exactamente, o puede ser otro, no el que sea. Entonces, y con los plazos tan encima, ¿qué pasa si se crea un nuevo conservador a fines del año 2024? Va a tener que llevarse probablemente toda la carga y el colapso de los meses previos a la inscripción. Ese es un poco el sentido del proyecto, y les propongo por eso no votar el día de hoy, escuchar a la DGA, quizá del Ministerio poder conversar el tema con las Cortes para precisamente ver, tener claridad de cómo va a operar el procedimiento, cómo operaría el procedimiento, y ver si se alcanzan o no a hacer las respectivas inscripciones. Diputada Bulnes, en su novena si intervención de oyente. Sí, usted sabe que yo intervengo, pero no importa. Lo que quiero decir es que el problema no es el costo para el usuario, es el costo para el conservador, que va a recibir un conservador con una mochila horrorosa, porque el usuario va a llevar una inscripción de dominio con vigencia por el que va a pagar 5.000, 7.000 pesos, da lo mismo. Pero el conservador va a tener que practicar todas esas inscripciones para modificarlas de acciones y derechos, por ejemplo, a metros cúbicos con la georreferenciación, etcétera. Entonces, pues ahí está el problema. Ahí es donde se produce el nudo el nudo gordiano, digamos. Perfecto. Don Héctor, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. No, sobre el punto, yo digamos que ha planteado la diputada Bulnes, si bien los conservadores de bienes raíces son auxiliares de la Administración de Justicia, la verdad es que yo no creo que esté tan enojado o molesto el conservador de San Clemente, porque si recuerden que ellos cobran por ingreso, entonces no va a estar colapsado, pero la verdad es que probablemente yo creo que eso también, porque ellos... Claro, no son un grupo, digamos, oprimido. Sí, no, al contrario, o sea, esto va a significar, digamos, muchos ingresos y hoy día los notarios, además, solo un dato, presidenta, claro. Bueno, presidente, por intermedio suyo, contestarle a la diputada Bulnes. No, lo que pasa sobre este punto, entonces ellos también tienen, o sea, tienen ciertos incentivos económicos, ellos estructuran también su oficio de acuerdo a la proyección de ingresos, entonces esto efectivamente, desde el punto de vista de los ingresos, el nombramiento de un nuevo oficio conservatorio, y esto hay que transparentarlo, hace que el conservador antiguo también pierda ingresos, y como pierde competencia, porque todas esas nuevas inscripciones, trámites y las tasas y tarifas van a ser percibidas por un nuevo conservador, en este caso el de San Clemente, que va a estar exclusivamente dedicado a inscribir los nuevos derechos de aprovechamiento que lleguen. Entonces, por eso es importante también despejar que aquí no hay traslado. Esto es súper importante porque tiene que ver por cómo está pensado esto. Estos son derechos de aprovechamiento nuevos, donde va a haber un conservador, el de San Clemente, exclusivamente dedicado a su inscripción, y por tanto...
tampoco es que sufra, porque tiene incentivos económicos para prestar digamos, un registro rápido, ¿no es cierto? Porque la medida que hace rápidamente esta gestión, hoy día en general todos los conservadores que están asumiendo están súper tecnologizados. Bueno, entonces eso, presidente, lo único que nosotros pedimos, yo entiendo que puede haber un debate legítimamente de fondo respecto de si la fecha es la más apropiada o no. Yo creo que ahí hay que escuchar a la Dirección General de Aguas. Ustedes ya han hecho un aplazamiento en ese tema. Lo único que nosotros les pedimos desde el Ministerio de Justicia, que nos toca un poco cautelar la supervigilancia del sector y las cosas que funcionan bien, reitero, desde el año 1846, digamos, y conservar lo que funciona bien, es pedirles, digamos, que puedan tener en consideración eso y bueno, si ustedes quisieran revisar la fecha, eso, digamos, es un área, digamos, que ya sale del sector justicia, pero en lo que respecta, digamos, al funcionamiento de los procedimientos regulares asentados respecto del régimen de inscripción y de propiedad, yo les pediría, digamos, que tuvieran en consideración y al mismo tiempo lo que hemos planteado, y al mismo tiempo nos ofrecemos desde el Ministerio de Justicia también para comunicar, digamos, los fundamentos que ustedes han tenido en la moción, pero para hacerlos prácticos por una medida alternativa que sería vía comunicación con las Cortes de Apelación en un oficio. Gracias, presidente. Muchas gracias. Sí, hagamos una cosa. Cuando invitemos a la gente de la DGA, nos vamos a invitar a ustedes también para poder, entendemos que son complementarias las exposiciones también para ver si... y en esa ocasión sí vamos a votar la idea de legislar a lo menos de este proyecto, y usted queda a cargo de hacer todas las gestiones también con la Corte de aquí hasta no sé si vamos a invitar a la DGA la semana siguiente o la subsiguiente, que cómo evoluciona el tema de las inundaciones, pero ese día también los voy a invitar para que puedan venir a exponer. ¿Alguien más sobre otro tema? Y recordarles que vamos a cambiar la citación de mañana, que el ministro obviamente por motivos evidentes no va a poder venir. Durante la tarde vamos a estar mandando la nueva citación para la sesión de mañana. Vamos a tener, pero vamos a cambiar la tabla. Ya. No con el ministro. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.